aparte de los testimonios que contaban mis hermanitas ahora, también ha llenado mi corazón de mucha alegría, de mucho regocijo, porque yo les decía a ustedes que cuando uno ya está a punto de entregar la antorcha, que es lo que me está pasando a mí, que estoy haciendo el proceso para entregar la antorcha ya a otra persona, que aunque voy a estar asistiendo aquí, que aunque voy a estar ayudando en algún ministerio, así sea barriendo y limpiando las sillas, no importa, pero sirviendo en algún ministerio, Dios me puso en el corazón que tomara parte de uno de los estudios que nosotros damos aquí, que se llama La vida a la manera de Dios. Así lo titulé el estudio. Es un estudio que hemos construido acá, La vida a la manera de Dios. Y el Señor me puso en el corazón que comparta esa enseñanza como una manera de decirle a la iglesia: mire, después de tantos años de pastoreo, yo ya voy a cumplir aquí 19 años de estar en esta congregación. Después de tantos años de pastoreo, enfatizar: mire, esto es lo que Dios quiere. Este es el diseño de Dios. Dejar enfatizado de manera clara para que sigamos, para que se siga en la misma línea, cómo se vive la vida cristiana, entender la vida cristiana, cómo fue que Dios la diseñó, cómo fue que Dios determinó que nosotros vivamos en este mundo como hijos de Dios. Y me da tanta alegría que ayer hablaba con una hermana que está lejos, está en España, y ella me llamó. Yo no sabía, pero ella me llamó, me saludó. Yo no la conozco, no me acuerdo de ella. De pronto en algún momento la haya visto y no me acuerdo, pero me llamó a contarme el testimonio de lo que la palabra de Dios está haciendo en la vida de ella. Ella me decía: yo conozco del Señor hace muchos años y la verdad que yo nunca me he alejado de mi fe. Sí me ha dejado de congregar, de pronto donde fui no me gustó y entonces decidí no congregarme. Pero lo que hace que la palabra que usted está predicando me ha llegado, he entendido cómo es que es la vida cristiana, y el cambio que he visto en mi vida ha sido sorprendente, ha sido impactante. Y esta mañana mi hermanita también me dijo algo muy bonito, algo muy especial. Me dice: pastor, estamos en el mismo bus. Le digo: ¿cómo así? Me dice: sí, estamos en el bus de la victoria, en el bus de la victoria. Estamos en Cristo y Cristo es nuestra victoria. Y me está diciendo: pastor, lo entendí, lo entendí. Entonces, vea, de pronto a muchos les está pasando lo mismo y tal vez no lo expresen de esa manera, pero qué bonito, qué hermoso, qué especial recibir esos testimonios donde el Señor ratifica diciéndole a uno: eso es lo que yo quería que predicara, eso era lo que yo quería que usted enseñara. Y eso es lo que la iglesia está recibiendo, y lo está recibiendo como una enseñanza, no una enseñanza más, sino una enseñanza muy especial para que podamos avanzar en nuestra vida cristiana. La pregunta que surge siempre es: ¿cuánto ha logrado usted vencer del pecado? ¿Usted se considera victorioso en todos los esfuerzos que ha venido haciendo el tiempo que lleva de cristiano? ¿Cuánto lleva de cristiano luchando con alguna faceta en su vida que todavía no ha experimentado la victoria? Entonces, lo que hemos compartido estos días es cómo es que llegamos a vivir realmente en victoria. Y la manera equivocada como nosotros pretendemos vivir la vida cristiana. La manera equivocada, lo decíamos el domingo pasado, la manera equivocada es: si creemos en la salvación por gracia, amén, amén. Creemos en la salvación por gracia. ¿Qué es gracia? Exactamente, es un regalo, solo que no cualquier regalo. ¿Es un regalo qué? Inmerecido, no lo merecemos. Pero gracia, también dicho de otra manera, la gracia es lo que Dios hace por nosotros. Eso es gracia. No es lo que yo hago para Dios, sino lo que Dios hace por mí. Eso se llama gracia. Entonces creemos en la salvación por gracia. Yo no podía salvarme a mí mismo. Yo estaba muerto espiritualmente
y no podía salvarme a mí mismo. Un muerto no puede salvarse. Fue necesario que Dios hiciera una obra por mí. Y esa obra fue venir Él a rescatarnos, a cumplir la voluntad del Padre perfectamente, para que a través de Él seamos rescatados. Amén. Y esto lo hemos recibido solo de regalo. Amén. Lo hemos recibido solo de misericordia. Pero aunque creemos en esta gracia bendita para la salvación, nos cuesta creer en que la vida cristiana se vive también por gracia, que no solamente es para ser salvos, sino que la gracia se aplica a la vida diaria, a ese andar con el Señor, en ese andar diario con Él. Entonces, la gracia en la vida cristiana consiste en que yo no tengo que hacer nada para Dios. Oiga bien lo que estoy diciendo. Yo no tengo que hacer nada para Dios, y hemos explicado también por qué. Hemos puesto el tema, el versículo, uno de los versículos claves en esto. ¿Por qué yo no tengo que hacer nada para Dios? Porque usted y yo somos humanos, usted y yo somos carne, y nosotros, en nuestra humanidad ha estado contaminada, y nuestra naturaleza humana está contaminada de pecado. ¿Qué le puede ofrecer un ser humano contaminado de pecado a un Dios perfecto? ¿Qué le puede ofrecer? ¿Qué saca usted de sí mismo o de sí misma? ¿Qué saca usted para decirle a Dios, vea, usted por esto tiene que aplaudirme, porque yo vea, más o menos, ¿no? ¿No? Usted no puede hacer eso. Porque si Dios le dice, mijito, pero es que lo que sale de su corazón está contaminado, lo que sale de usted está manchado. Entonces, ¿qué ha hecho Dios para que nosotros podamos vivir una vida de victoria, una vida que le agrade a Él? Él nos ha dado a Cristo, y Cristo en nosotros viene a ser nuestra victoria. Y entonces Cristo en nosotros, viviendo la vida que nosotros no somos capaces de vivir. Cristo en nosotros, siendo nuestra victoria. Y ahí se centra la vida cristiana. Entonces yo lo he dicho en muchos momentos, lo he dicho, su mayor esfuerzo no lo aplique a cómo usted puede agradar a Dios en sus fuerzas, porque eso es un imposible. No va a pasar nunca. Usted nunca va a poder agradar a Dios en sus propias fuerzas. Entonces tenemos que aprender esto y aplicarlo a nuestra vida. Pero Cristo nos ha sido dado para que Él sea el que vive su vida a través de nosotros. Y no está de por demás, mis amados, dado que hoy termino esta reflexión, no está de por más recordarle los dos versículos en los cuales está centrada toda esta nueva vida cristiana. Los dos versículos claves que tienen que estar en su memoria, que deben estar en su corazón, que usted debe de vivir con la visión que le dan esos dos versículos. Inclusive yo le recomiendo, hágase un afiche, hágase un cuadro, hágase en computador o a mano. Dígale en su casa, la persona que sirve para las manualidades, para escribir sobre el papel, bueno, búsquese la manera de que coja cuando sea una hojita de estas, con letra grande, una letra por ahí más o menos 40, y escriba esos dos versículos en cada hoja y péguelos, ojalá frente a su cama, que usted se despierte y sea lo primero que vea. Pero cuando hay un hombre que es muy comelón, péguelo en la nevera o péguelo en el televisor, ¿sí? Péguelo en el celular, póngalo de pantalla protectora, que nomás abre sea lo primero que aparezca en su pantalla. ¿Cuáles son esos dos versículos? El número uno es, me lo está diciendo Stephanie clarito, ¿cuál es? Gálatas 2:20. ¿Y qué me lo va a decir de memoria? Se gana un Papá Noel. Con todos los Papá Noel que yo doy, ¿no? Sí, sí.
¡Wow! Gloria al Señor, ese aplauso. ¡Qué maravilla! Gloria al Señor. Ese es Gálatas 2:20. Así es que hay que tenerlo. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros somos como un estuche, por decirlo así, donde empacamos la palabra. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Pero el que sabe manejar la espada, ¿quién es? ¿Quién es el que sabe manejar la espada? Según la armadura que llamamos la armadura de Dios, el que sabe manejar la espada es ¿quién? El Espíritu Santo es el que sabe manejar. Entonces, cuando yo tengo la palabra en mí, en mi mente, en mi memoria, entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? La usa. Cuando hay que usarla, Él es el que sabe cómo usarla debidamente. Muy bien. Entonces, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy. Y lo hemos dicho. Piense que el que un día fue crucificado con Cristo permanece crucificado con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo, mas Cristo vive. Y ahí está una de las claves de la vida cristiana victoriosa. La vida cristiana no es para repararnos, la vida cristiana es para intercambiarnos. Amén. La vida cristiana no es para ser modificada, somos intercambiados. Y entonces sigue diciendo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese último pedacito del versículo, para poderlo entender hay que parafrasearlo un poquito. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que vivo como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Ahora, como ser humano, yo vivo con una fe, que Cristo vive su vida a través de mí. Eso es lo que quiere decir la parte final de ese versículo, que Cristo vive su vida a través de mí. ¿Sí? Y luego el segundo versículo, que es el versículo clave en la vida cristiana, que le interpreta a usted de manera clarísima cómo se vive la vida cristiana. A ver, dígamelo, a la 1, a las 2, a las 3. Ah, y se corcharon. El otro texto es Hebreos, capítulo 13, versículo 21. Hebreos 13, 21. Este versículo le podemos sumar allí, a este versículo le podemos sumar. Sí, pero ya al final, ya para no cortar la predicación ahora. Lo dejamos en otro momentico, mi hermano, ¿sí? Para ya no mochar y no poder seguir adelante. Bueno, qué pesar. ¿Qué es lo que estamos mirando? El versículo. Otro versículo que usted va a colocar en su celular, en la pantalla, en el televisor, en la nevera. ¿Dónde más? En el cuarto, en la pared frente a la cama, para que lo vea. Este versículo le interpreta a usted la vida cristiana. A mí me cambió, vea, 180 grados. Me cambió este versículo la manera de ver la vida cristiana, unido con el anterior. El anterior lo sabemos de memoria y lo repetimos mucho, pero este versículo no sé por qué se ha dejado como en un lado. Es un versículo del cual yo nunca he escuchado una predicación. Lo que llevo de ser cristiano, 47 años de ser cristiano, y yo nunca he escuchado que alguien me predique este versículo. No lo he escuchado en ninguna prédica, ni de radio, ni de televisión, ni los pastores que he tenido, y yo no sé por qué. Porque este versículo es esencial, es central en la manera como Dios diseñó que usted viva la vida cristiana. No le busque otra manera a esto. Y lo dice claramente, os haga aptos en toda ¿qué? ¿Para qué? ¿Acaso en eso no es que estamos? ¿En hacer la voluntad de Dios? ¿Acaso lo más importante no es la voluntad de Dios? No hay nada más importante para un cristiano en esta tierra
que la voluntad de Dios sea cumplida en su vida. Y el texto nos dice que Dios nos capacita para toda buena obra. Inclusive en Efesios 2:10 dice que no lo vaya a cambiar, déjelo ahí. Para toda buena obra, y nos dicen en Efesios 2:10 que toda obra que Dios preparó de antemano, obras que Dios ya tiene determinadas para que usted y yo andemos en ellas. Lo que quiere decir que tiene que ver con su voluntad perfecta. Y nos está diciendo la palabra de Dios que Él nos capacita para poder hacer toda obra buena y de esa manera caminar en su voluntad, hacer su voluntad. Pero ¿cómo es que Él quiere esto? Ahí lo sigue diciendo el versículo después de la coma. Después de esta coma. Y luego dice, haciendo Él. ¿En quiénes? Diga, ¿en quién? Haciendo Él en quién. En usted, en mí, haciendo Él. ¿Qué? Lo que le agrada a Él. Haciendo Él en mí, lo que le agrada a Él. Y yo le repito este versículo y si sigo predicando aquí, se lo voy a seguir repitiendo, hermanos. Porque es que yo no tengo otro mensaje que darle. Yo puedo elaborar otro tipo de mensajes. Yo podría estar escribiendo 7 pasos para tener éxito en el año 2026. Yo le podría estar explicando a usted 10 principios para volverse rico en este. Bueno, pues yo no soy rico, entonces tampoco. Pero por lo menos le puedo dar 10 pasos para que usted viva cómodamente, viva dignamente. Le puedo estar explicando a usted, hermano, cómo es que usted tiene éxito en el 2026. Pero no hay otra manera, según la palabra de Dios, porque gracias al Señor estamos centrados en lo que es lo más importante para nuestro Señor, que es aprender a vivir la vida como Él la diseñó, para que asimismo veamos los resultados en nuestra vida general. Porque cuando caminamos en la voluntad de Dios, cuando estamos viviendo las obras que Dios preparó de antemano, ¿qué es lo que tenemos nosotros? La bendición de poder estar en la voluntad del Señor. Amén. Amén o no amén. Entonces dice el Señor, haciendo Él. ¿Quién es Él? Bueno, es el Padre por medio de Jesucristo y Jesucristo mismo por medio del Espíritu Santo. Esto es una obra perfecta, porque el que nos capacita es Dios, el Padre Celestial. ¿Con quién nos capacita? Con Cristo, porque al final nos sigue diciendo por medio, en Él, por Jesucristo. Cristo en nosotros mediante el Espíritu Santo. Pero devolvámonos, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Quién va a hacer lo que a Dios le agrada? ¿Quién va a hacer lo que a Él le agrada? Él. ¿Quién va a hacer lo que a Él le agrada? Él mismo. Entonces, ¿qué venimos a hacer nosotros? Pues su morada. ¿Qué venimos a hacer nosotros? Su templo. ¿Qué venimos a hacer nosotros? Sus vasijas. ¿Qué venimos a hacer nosotros? Sus instrumentos. Y Él es el experto que capacitándonos por medio de Jesucristo opera en nuestra vida, porque luego sigue diciendo ahí lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué la gloria es para Cristo? ¿Por qué la gloria no es para usted? ¿Por qué los aplausos no es usted el que debe de recibirlos? Ahí pecamos nosotros cuando actuamos correctamente y nos aplauden y nos dicen, wow, qué maravilloso es usted. Y usted de pronto saca pecho y dice, sí, ¿no? Dice de pronto, sí, ¿no? Se le olvida que el que está obrando en su vida se llama Jesucristo. Y a Él debe de ser toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra por siempre. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria sea su nombre. Aleluya. Aleluya.
Por eso el apóstol Pablo en Romanos 7:25 lo dice claramente: gracias doy a Dios por Jesucristo. Por Jesucristo. Y entonces, como es Cristo operando en nosotros, entonces la primera característica de esta vida que ya vimos, es que es una vida intercambiada. Viene a morar en nosotros mediante nuestro espíritu para que Él sea el que tenga la preeminencia en nuestra vida y sea Él el que se manifieste a través de nuestra vida. Entonces yo no le estoy pidiendo a Dios que me cambie, sino que le estoy diciendo: Señor, yo sé que no tengo cambio, no tengo mejora, pero lo que sí puedo hacer es que yo me humillo delante de ti, que yo me rindo a tu voluntad para que seas tú el que tome el control de mi debilidad y que expreses tu fortaleza. Esta es una manera de orar, mi hermano, que yo le recomiendo. Señor, me humillo delante de ti y te rindo, Señor, mi ser, para que tomes control de mi debilidad, para que seas poniéndole el freno que yo no puedo ponerle, y entonces seas tú, bendito Dios, el que le pone el freno y le pone ese tate quieto a mi debilidad, pero que sea tu fortaleza la que se manifieste a través de mí. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, la vida de victoria que tenemos por Jesucristo morando en nosotros es un don, no es una recompensa. Es decir, que usted nunca la va a lograr, y entonces ni para qué se esfuerza, sino que lo que hace el Señor es decirle: usted no la va a lograr, yo se la doy. ¿Quién le ofrece la victoria? Cristo. La victoria de Cristo viene a ser su victoria. Y cuando nosotros nos rendimos y nos colocamos bajo el control del Espíritu Santo, entonces las virtudes de Jesucristo se empiezan a manifestar a través de nuestra vida. Pero lo primero que tenemos que hacer es decirle: Señor, yo me quito del medio y te doy la libertad a ti para que tú tomes el control. Y entonces el Señor nos va a dar como regalo, es otra gracia, es otro don. Es otro don, el don de la victoria. Y esa victoria usted no la va a lograr, sino no es una recompensa, sino que el Señor se la regala. Y en estos días yo decía, tan sencillo como orarle al Señor y decirle: yo recibí por la gracia tu salvación. Ahora yo recibo por la gracia tu victoria. Ahora yo recibo por tu gracia, recibo la victoria. Y esa es la segunda característica. La tercera es que la manera de obtener esta vida es que se recibe, no se logra. La diferencia de recibir y lograr consiste en que para recibir usted solamente tiene que extender su mano. Amén. Usted extiende su mano y el don le es dado. Pero si hablamos de lograr es que usted se mete en un largo camino y en un esfuerzo a largo plazo para alcanzar algo. Lo triste es avanzar en nuestra propia fuerza, en nuestras propias capacidades, para llegar al final y darnos cuenta que no pudimos agradar a Dios. Entonces lo que el Señor te dice es: esto es un don, usted lo recibe, no es una recompensa que usted va a obtener, sino que es algo que el Señor le va a dar como un regalo. Entonces la vida cristiana, después de que yo me convierto al Evangelio, la sigo viviendo por gracia. Comencé por fe, la sigo viviendo por fe. Amén. La comencé por fe en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, la sigo viviendo por fe ahora en mí, ya no en el Calvario, sino ahora en mí. Y la tercera entonces es esa, que esta vida no se logra, sino que se recibe. La cuarta característica, que es una de las que vamos a compartir hoy, es que recibir esta vida es un verdadero milagro. Recibir esta vida es un milagro.
Miremos lo que dice Filipenses 2:13, que ya lo sabemos de memoria también. Filipenses 2:13. ¿Qué dice? Ahí está el chancuco. Otra vez, ¿quién lo está haciendo todo? ¿Sí? ¿De dónde los cristianos nos inventamos una vida en nuestras fuerzas, Dios mío? ¿Sabe de dónde viene eso? Del legalismo. Y el legalismo muchas veces viene de las líneas teológicas del carismatismo, de los carismáticos y del pentecostalismo. El pentecostalismo aplica mucho el tema de la ley y aplica mucho el vivir por esfuerzo propio. Por eso se la pasan pidiendo poder a toda hora, pero porque es para vivir en esfuerzo propio. Nos inventamos una vida cristiana que no es la vida cristiana que está en la Biblia. Una vida cristiana de esfuerzos personales para vivir la vida cristiana no está en la Escritura. ¿Sabe de dónde también viene? A veces de corazones nobles, pastores muy hermosos, pastores bellos, cristianos, servidores que son muy lindos en el Señor y quieren ver que la iglesia camine, y entonces le aplican mandamientos y le aplican leyes y le aplican órdenes para que de esa manera puedan vivir. Y una de las cosas que más aplican es el terror, predicar sobre el infierno a toda hora, sobre el castigo, y entonces mantiene una predicación del miedo. Entonces la persona no está viviendo una vida en libertad para agradar a Dios, sino que está viviendo una vida de temor, de miedo. Entonces se inventaron el estar cansando la cabeza de las personas con acusaciones. Entonces, si usted hace una cosita, usted se va para el infierno. Cualquier cosa, usted se va para el infierno. Y mandan al infierno a toda hora a la gente. Se la van mandando al infierno los que Cristo compró con su sangre. Muchos pastores lo están mandando al infierno. Y a toda hora el terror, y a toda hora el miedo, el temor. En vez de centrarnos en lo que la palabra del Señor nos dice, mire, yo sé que usted no puede, pero es que, y le dice Dios a usted, yo sé que usted no puede, pero es que en mi corazón no está ponerlo a usted a que se esfuerce por agradarme a mí. Y lo demostró con cuántos años de la ley operando. Cientos de años operando la ley y mandamientos y ordenanzas, y el pueblo cansado y el pueblo aterrorizado y el pueblo diciendo no, que Dios no nos hable, que nos hable Moisés, porque yo lo que voy a sentir es que el castigo me va a llegar y Dios me va a matar. Entonces no me sigan hablando. Eso es lo que produce la ley, represión. Pero la palabra del Señor nos está diciendo algo muy diferente. Porque Dios, mucho más claro para dónde, ¿no? Más claro para dónde ese versículo. Porque Dios es el que en mí, póngalo en primera persona. Eso no es falta de gallardía, no, eso es tener seguridad y fe. Porque Dios es el que en mí produce el querer. Es decir, otra cosa muy importante, a esta naturaleza ya sabemos que no le agrada la voluntad de Dios, que no se somete a la voluntad de Dios. A esta naturaleza, si dependiéramos de esta carne completamente, no estaríamos aquí en esta mañana, estaríamos en otra parte. Entonces, ¿qué hace Dios? Qué maravilloso el Señor, ¿no? Qué bello el Señor. ¿Qué hace? Produce en ti el querer. Que te dé la gana de sí, de hacerlo. Que te dé el deseo. Y la palabra cabe, que te dé la gana. Como dicen por ahí, haga lo que se le dé. Y dicen, pues es lo que estoy haciendo. Pues ojalá que la gana que le dé sea esta. Y está diciendo el Señor, en vosotros, en mí, produce el querer. ¿Sabe cómo opera Dios el querer? De pronto usted
Dios le ha dicho, por decir algo, te necesito para una obra misionera en Amazonas, por decir algo, como un ejemplo nomás. Y usted llega y dice, ¿cómo así? ¿En Amazonas? No, yo quiero ser misionero en Hawái. Yo quiero ser misionero en las Bahamas, por allá, en las Islas Caimán. ¿Sí? Yo quiero ser, pero en el Amazonas. Uy, no, ¿cómo así? Pero Dios ya determinó y tenía en sus planes que usted se fuera para el Amazonas. Entonces comienza un tira y encoge entre lo que Dios quiere y lo que usted quiere. Usted quiere Miami, ser misionero en Miami. Oh, sueño dorado de todo misionero. En Miami, en la Florida, por allá, bien rico. Y entonces empieza una pelea interna. Usted no quiere ir, pero Dios ya decidió. Esa es la voluntad del Señor. Así lo tiene Él planificado. Entonces comienza el Señor a producir situaciones alrededor suyo. Comienzan a pasar cosas. Comienza Dios a través de una manera a hablarle. Comienza a hablarle de otra manera. Una situación que pasa y usted dice, ¿cómo así? De repente le empieza a despertar el interés por esa Amazonas. Y cuando menos piense, usted ya lleva 1, 2 años de misionero en el Amazonas y no se dio cuenta qué horas. Y cuando va a contar su testimonio dice, yo nunca me imaginé estar por aquí. No estaba en mis planes. Amén. Y resulta que ¿quién ha hecho la obra? Dios ha movido todo y desde adentro, desde su espíritu, le está hablando y llega el momento en que le quita esa testarudez, le quita esa terquedad suya, se la quita y se la cambia porque usted comienza a decir, ole, van a pasar cosas y usted ya comienza a mirar más como videos del Amazonas, usted ya empieza a ver cómo es que están viviendo y cuando menos pensó está por allá. ¿Quién produjo el querer? Y eso pasa en todo, porque Dios es un caballero y es hermoso. ¿Y cómo trabaja? Dios trabaja especialmente, el método de Dios se llama el convencimiento, no la manipulación. Amén. ¿Me hago entender en esto? ¿Qué hace Dios cuando quiere que usted haga algo? Lo convence. Lo convence de muchas formas, incluyendo obviamente la palabra. Lo convence. Porque Dios no lo quiere a usted llevado de aquí, no lo quiere montar de aquí y llevarlo a la brava. No, Dios no quiere eso, Dios quiere que sea un acto de su voluntad. Pero como su voluntad no quiere, entonces ¿qué hace el Señor? Le convence. Claro que hay que hacer algo también. Una de las cosas que hay que hacer es decirle al Señor, yo quiero tu voluntad. Entonces, ahora, entre el querer y el hacer, ¿cuánto camino hay? Entre el querer y el hacer. Entonces le decimos, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Váyase para el Amazonas. Pero esa no, manda a otro hermano, a mí mándame a Miami. Esa no, mándame a mí a Miami, que allá me gusta más. Entonces le decimos y Dios toma nuestra oración en serio. Solo que nosotros lo que entendemos de la voluntad de Dios a veces es muy diferente a lo que Dios tiene. Y a veces no está escrito específicamente. No está escrito ese mensaje que le dice, vea, es que aquí usted abrió la Biblia y dijo, yo quiero que usted, Roberto, se vaya para Amazonas. Aquí no lo dice en ninguna parte, pero le despierta el interés. ¿Qué tal cuando se trata de la pareja? ¿Qué tal cuando se trata de escoger con quién me casaré? ¿Ah? ¿Con quién me casaré? Señor, que sea lo que tú quieras. Uy, pero ese que está allá está más bello, dice ella, ¿no? Que sea lo que tú quieras. Pero Señor, esa jovencita que está allá con ese vestido, si fuera esa, qué rico sería, Señor. Y ya le estamos diciendo. Y el Señor tiene otros planes para usted. Pero usted dice, Señor, no, pero que se haga tu voluntad. Pero tu voluntad que sea esa, Señor. Sí. Entonces Dios va a trabajar en usted para inclinarlo a la persona. Puede que sea la misma, ¿no? Puede que sea la que usted
está mirando y Dios le confirma que sí, o el mismo, pero también puede ser que sea otra persona que usted no se imagina. Y entonces Dios va a estar trabajando. ¿Qué es lo más importante? Que usted y yo nos rindamos a la voluntad del Señor. Y puede ser que la voluntad de Dios sea muy complicada, difícil, pero el mismo Dios va a ir trabajando en usted para que quiera, pero no solamente el querer, sino que, ¿cómo que dice ahí? Es decir, cómo hacerlo. No solo es que usted quiera hacer la voluntad de Dios, sino que Dios le capacita para el cómo hacerlo. Y entonces entendemos nosotros que la vida cristiana que Dios nos da es un milagro. Y especialmente cuando venimos de áreas o de vidas apegadas a muchas cosas no muy buenas. Cuando hemos venido de vida de borracheras, cuando hemos venido de vida de adicciones a droga, cuando hemos venido de vidas adictas de pronto al alcohol, cuando hemos venido de vidas donde de pronto hemos sido un poco ociosos, tramposos, ladrones de alguna manera, o cuando hemos venido de vidas cargadas de rabia, de resentimiento, de odios, cuando hemos venido de vidas supremamente sufridas, donde tenemos un resentimiento contra papá o contra mamá, cuando tenemos de pronto un odio sembrado en el corazón contra alguien que en un momento dado nos hizo algo nos hizo que nos dolió en el corazón y entonces se guardó esa semilla y le cuesta mucho sacarla de ahí, le cuesta mucho desterrar eso de su corazón. Cuando usted se acuerda y todo se le revuelve, una traición amorosa, ¿sí? Un fracaso, un compañero que llegó y le hizo el cajón en el trabajo y lo sacaron por un compañero, una compañera. Es decir, cuando vienen situaciones que son demasiadamente difíciles y uno se enfrenta con la persona y le explica y dice, no, lo que pasa es que me cuesta mucho perdonar lo que mi papá o lo que mi mamá hizo. Me cuesta mucho que ese sinvergüenza, ya nos íbamos a casar, teníamos todo listo y mira donde me dejó, como dicen por ahí, como novia de pueblo. ¿Cómo es que es? Vestida de alborotada y salió y se fue. ¿Usted cree que una experiencia de esa no duele? O que estaban caminando junticos lo más de bien y cuando menos descubrió ya desde el noviazgo tenía otra o tenía otro. Las traiciones duelen mucho. Entonces cuando uno viene al Señor, uno es recibido por gracia. Pero todas esas cosas que han venido en toda nuestra historia, eso forma parte de nuestra memoria. Eso forma parte tanto de nuestra memoria racional como de nuestra memoria emocional. Y entonces, cuando oye un nombre por ahí parecido a esa persona, así no sea la persona, pero es un nombre parecido, es el mismo nombre, se le revuelve todo en el estómago y le da hasta diarrea, hasta se suelta pues, porque se siente tan mal, porque le recuerda un dolor muy intenso. Aún personas ofendidas con Dios y personas, no digo de afuera, que estamos dentro del cristianismo, pero las cosas no me han salido como yo pensaba, las cosas no han salido como yo he querido. Entonces ha ido durante la historia construyendo un resentimiento contra Dios, está herido contra Dios mismo. Y cuando llega la hora de una comunión cercana con Él, no puede porque hay un dolor allí donde por alguna razón acusa a Dios de ese fracaso, acusa a Dios de esa pérdida y la persona lucha. Eso es como cuando una persona le tiene carga al papá o a la mamá. Acá adentro le dice, no tienes que odiar a tu papá, no debes de tener resentimiento contra tu mamá, pero eso está ahí y la persona dice, yo sé que no lo debo de hacer, y entonces trata de hacer cosas para acercar a los padres, para acercarse a ellos, y hace cosas, muchas cosas, pero ninguna de esas cosas le sana el corazón. Y se la pasa toda la vida tratando de conquistar el amor de los papás, porque lo que se siente es que está lejos de ellos y siente un dolor acá adentro que le amarga la vida y no sabe cómo salir de allí. Pues ahí es donde el Señor nos está diciendo que la vida cristiana que Él nos da es un don, es un regalo
no se trabaja, no se logra, solamente se recibe. Y el Señor dice también entonces que este es el don, porque vosotros, Él es el que produce el querer como el hacer. Yo les he contado a ustedes a lo largo de mi historia personal, les he contado, bueno, a lo largo del pastoreo aquí, les he contado mi historia personal en muchos aspectos. Y yo no hago sino ver milagros y milagros del Señor. Milagros todo el tiempo. Cuando yo comencé la vida cristiana, todos me han escuchado la historia, bueno, yo no sé si la mayoría de ustedes. Desde muy niño, yo entré a una casa de citas de prostitución a los 10 años de edad, entre 10 y 11 años de edad. Y me volví adicto a esos lugares. Sí sabe que la adicción al sexo llega a ser la adicción más fuerte que la droga. Es más fuerte que la droga. Y yo un niño, y estuve ahí varios años metido en ese rol. Algunos miran hacia mi esposa y mira a mi esposa y dicen, ¿usted se casó con ese semejante degenerado? ¿Usted se casó con ese vago, con ese degenerado? Y comencé la vida cristiana. Y no, yo no iba por allá de vez en vez. Eso era de fines de semana casi todo el tiempo. Y en cualquier día de la semana. ¿Usted sabe lo que es liberarse de eso? Bueno, yo no sé si usted lo sabe. Tal vez no lo tenga como una experiencia. O tal vez lo haya leído, lo haya estudiado. Pero liberarse de la adicción al sexo es una de las cosas complicadísimas. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que yo me había enamorado de una prostituta de ellas. Una de ellas, ya habíamos establecido un vínculo ya emocional, ya no era de cliente, sino que ya era un vínculo. ¿Sabe qué sucedía? Yo llegaba a ese lugar donde ella trabajaba, yo llegaba a ese lugar y si ella estaba sentada en una mesa con otras personas, ella dejaba la mesa y se venía para donde yo estaba. Porque ya era un vínculo. Y no solo eso, sino que si yo llegaba y estábamos en la mesa allí y ella de pronto me decía, no, hoy no puedo porque, ¿cómo es que dicen por ahí? ¿Me llegó Pacho? Dicen por ahí, no, pues me llegó Pacho. Entonces, yo no tenía ningún problema. Mire, yo no le decía, entonces vaya si busco otra. No, yo llegaba, pedía trago, siendo un niño todavía, tenía 11, 12, 13 años en ese cuento. Y pedía trago, salíamos y comíamos, y luego regresábamos al lugar donde ella trabajaba, y yo le dejaba plata y salía y me iba para la casa. O sea que ya era una situación casi que una relación de pareja. Y cuando yo me convierto al Señor, de hecho, cuando yo me convertí al Señor, una de las cosas que me tocó dejar de primero así soltar fue el trabajo, porque el trabajo donde yo estaba era un trabajo demasiadamente dañino. Allá fue donde yo me metí en todas las cantidades de vicio. Entonces yo renuncié a ese trabajo y comencé a ser ayudante de construcción de mi papá. Y entonces yo me acuerdo que estábamos haciendo trabajos por acá en este barrio del 7 de agosto. Yo venía Alfonso López con él y todo. Mi papá andaba haciendo trajitos donde lo llamaban y yo le ayudaba. Y el bus que me llevaba desde por aquí hasta la casa, que cogía toda la octava hasta la 13 y bajaba para luego buscar el barrio, ese bajaba por toda esta octava, entonces pasaba por el lugar donde estaba la muchacha esta. ¿Y usted sabe qué sentía yo? ¿Qué sentía? Imagine. Claro. Ahí sí no. Una margarita. Me quedo, me voy. Me quedo. Me bajo o sigo. Me bajo o sigo. Deshojando margaritas. No. Estando en ese bus y decirle, Señor, yo no quiero seguir en ese rol de vida. No puedo, es que no lo quiero. Pero necesito tu ayuda. Necesito que tú seas tomando el control de mi vida. Y a mí se me quitaron completamente las ganas de volver por allá. Eso fue
literalmente eso fue una operación de Dios. Porque es que coger es un asunto del recuerdo mental, es un asunto del recuerdo en las células. El cuerpo, nosotros somos seres sexuados, es decir, tenemos una naturaleza tendiente hacia la otra persona, hacia el sexo opuesto, tenemos esa tendencia de atracción. Eso es natural en nosotros. Y cuando se ha disfrutado, cuando se ha gozado, porque tenemos que reconocer que se goza, se disfruta, entonces ¿qué pasa? Eso es como el que fuma consume algún tipo de droga. El cuerpo se vuelve adicto y el cuerpo comienza a pedir. El cuerpo pide, necesita. Y ahí es donde llegamos a meterlas de caminar y que llegara el Señor y arrancara. Eso fue como si hubiera metido la mano. Yo no sé si fue en el recuerdo, en la parte de las emociones, y cogió y trató conmigo y me desarraigó completamente eso. Y le doy gloria al Señor porque luego yo seguí trabajando en la iglesia con jóvenes y tenía muchas jovencitas que llegaban al grupo. Cuando estábamos en León 13, de un grupito pequeño llegamos a ser como 50 muchachos también en el grupo de jóvenes. Y claro, llegaban unas niñas hermosas. Pero qué lindo poder uno tratar a esas niñas ya como una hermanita en la fe, como una hermana en la carne y no como una cosa, no verla como un instrumento para saciar un deseo. Anoche que estábamos celebrando el aniversario de Carlitos y Ofira aquí, en la reflexión que yo compartía, decía que una de las claves para durar 50 años de casado es ver a la otra persona no como una cosa de placer, no como una cosa para satisfacción, sino la importancia de ver a la otra persona como persona. Y entonces ya en el cristianismo empezar a ver a las jovencitas como las niñas de la iglesia, como las hermanas en la fe, como hermanas en la carne, y a tener un respeto hacia ellas. Después de haber sido adicto a toda esa vida de vagabundería, y cuando fuimos a San Bosco, pues fue peor. Porque en San Bosco llegamos a tener un grupo de jóvenes de 250 muchachos. Yo dirigía 250 pelados entre mujeres y hombres y habían de para todos los gustos. Pero gloria al Señor que ni en León 13, ni en San Bosco, ni en esta iglesia, nadie tiene que levantar un dedo para acusarme de un maltrato o de una insinuación alguna de las mujeres de la iglesia. A ninguna, a todas tratándolas con respeto. ¿De dónde vino eso? Una operación celestial, una operación de Dios, donde Él mete su mano y su mano es su espíritu, obrando desde nuestro espíritu. Y el Señor dándonos la victoria. O sea que podemos preguntarnos nosotros, y entonces Dios nos puede dar toda la victoria en lo que sea, en lo que sea. En cualquier área de la vida, el Señor nos puede dar la victoria. Yo les contaba a ustedes otro aspecto de mi vida. Permítame que les recuerde a algunos, se lo refresque, y a otros que no lo han escuchado lo escuchen. Como yo me crié en un medio, realmente donde yo me corrompí de una manera muy fea fue en una estación de gasolina. Yo llegué a trabajar en esa estación a los 10 años de edad. Le llevaba almuerzos a mi cuñado, yo llevaba el almuerzo a mi cuñado, mientras que mi cuñado almorzaba, yo empecé a atender en la isla de gasolina. Y ahí aprendí a robar de todas las formas habidas y por haber, a través de la gasolina, a través del aceite, hasta del agua y el aire para las llantas. ¿Qué no hacía uno allí? Y yo cogía mucha plata hace 47 años atrás. Usted sabe que es uno meterse al bolsillo 5,000 o 10,000 pesos en un día. En ese tiempo, plata para andar en taxi para arriba y para abajo, plata para vestirme. No me vestía sino con 3 marcas de ropa, que era Levi's, Babú y El Roble. Vaya a ver cuánto vale un Levi's hoy en día. Pasa uno por la tienda del Único y dice 50% de descuento, y se va uno de cabeza cuando va a ver que 180, 200. Ese es el 50% de descuento de Levi's, de lo que vale un pantalón de esos. ¿Y sabe qué es estar uno en ese medio? Las vulgaridades, las cosas que yo llegué a ver y las cosas en las que participé,
siendo todavía un niño. Y cómo eso iba quedando ahí, iba quedando ahí. Y le doy gloria al Señor, porque si algo el Señor arrancó de mi corazón, vea, es otra cosa, metió su mano y sacó de allá, fue el amor a la plata. El amor a la plata. Yo entiendo lo importante que es la plata en la vida de cualquier persona. Y yo entiendo que el dinero se necesita. Pero el amor a la plata el Señor me lo arrancó del corazón. Y ya pude empezar a servirle a Dios desinteresado completamente por el dinero. Yo serví como pastor de jóvenes, porque no era líder de jóvenes, ya era un pastor de jóvenes con un grupo de 250 muchachos. Yo ya ni trabajaba por estar atendiendo el grupo, estudiaba así porque tenía que estudiar, pero ya no trabajaba, sino que era dedicado con los zapatos rotos. Aquí en la horquetica, que es donde más se muele la ropa, tenía que hacerle parches. Ya hacerle parches. No tener plata ni para una gaseosa a veces. No tener plata para almorzar. ¿Y sabe cuánto servía al Señor voluntariamente? Sin pensar en dinero. Eso no estaba en mi haber. 18 años serví gratis al Señor. Pues permítame, qué pena decir eso al Señor, que serví gratis. Qué pena, Señor. Pero fui voluntario. Podemos decirlo, ¿no? Fui voluntario 18 años ministrando a jóvenes sin que me dieran un solo peso. Y más bien lo que conseguía era para invertirlo con los muchachos. ¿Ah? Y ayudar en mi casa, porque en la casa toda la vida los hijos fuimos los que llevamos la obligación en la casa. ¿Cómo pasa eso, mis hermanos? Que después de tenerle tanto amor a la plata y de haber disfrutado, entre comillas, pero pues sí se disfruta en la calle, porque la calle se disfruta, ¿por qué no decir? Por eso, si no se disfrutaba, la gente no estaba metida, ¿sí o no? En tanta cosa. La mano de Dios, su Espíritu Santo operando para arrancar. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Cómo hubiera sido que me hubieran dicho, vea, para usted superar esa adicción al sexo necesita un proceso con un psicólogo y un psiquiatra? ¿Qué hubiera pasado? O donde me digan, usted necesita un tratamiento a largo plazo para que le pierda el amor a la plata. Usted necesita un proceso. ¿Cuánto tiempo? Hace unos días me vi una película de Woody Allen, que es un gran productor de cine. Interesante, era como contando parte de la vida de él mismo en la película. Y él contaba en la película que ya llevaba 15 años yendo donde el psiquiatra una vez por semana. Y no había pasado nada. Eso lo dice él en la película, ¿no? Lleva 15 años yendo donde el psiquiatra y no ha pasado nada. ¿Sabe qué le pasó a una amiga, una conocida, la hija de una hermana de la iglesia en San Bosco? Ella tenía problemas, rechazaba mucho a los hombres. Era un rechazo hacia los hombres. Y ella ya estaba preocupada por eso. Era rechazo. Y resulta que ella ya angustiada pidió por la EPS una cita con psicología. Y la atendió el psicólogo. Y entonces ella le cuenta, no, es que yo tengo una situación complicada y es que siento un rechazo hacia los hombres, eso me tiene ya preocupada. Y ¿sabe qué le dijo un psicólogo que fue el que la atendió? Le dijo, lo que pasa es que usted tiene tendencias lesbianas. Usted lo que tiene que hacer es conseguirse una novia y se le acaba el problema. Esto es verdad, mi hermano, esto se lo dijeron. Hablando con ella, atendiéndola yo allá en la oficina, en el pastorado allá en San Bosco, atendiéndola a ella, porque la mamá le dijo, no, vaya donde el pastor de jóvenes de la iglesia que le puede ayudar. Y nos ponemos a charlar. ¿Y de dónde venía su rechazo hacia los hombres? Pues del mal ejemplo del papá que había tenido. El papá de ella había sido un mujeriego de esos que le había pasado, como se dice vulgarmente, la sucursal a la mamá de ella, se le había pasado mujeres, las peleas que habían tenido ellos por el tema de las mujeres. ¿De dónde venía el rechazo a los hombres de esta muchacha? De un papá sinvergüenza. Ella no podía concebir meterse con un hombre si iba a ser como el papá de ella. No quería un modelo de esos.
Entonces, ¿qué hacía? Rechazaba a los hombres. Pero cuando ya pudimos hablar, y como tuve acceso al papá de ella, porque también estaba yendo a la iglesia, yo le hablé y le dije, mire, a su hija le está pasando esto y esto y esto y esto, claro, con el permiso de ella, ¿no? Eso consensuado. A su hija le está pasando esto y esto y esto, y la razón, la culpa de eso la tiene usted. Se lo dije de frente. La culpa la tiene usted porque usted fue un hombre sinvergüenza. Inclusive estando en el cristianismo, por ahí estaba levantándole alas a otra. Entonces era una cosa de esa loca, pues de que ya es una adicción. Ese hombre le dijo, usted tiene que pedirle perdón a su hija. Usted tiene que confesarle que ha pecado contra ella, que pecó contra la mamá, que pecó contra los hijos suyos. Tiene que pedirle perdón. Y le pidió perdón. Y la muchacha se le acabó el problema. Y ya pudo entender que era un asunto de fobia por la experiencia vivida. Y el Señor pudo traerle una sanidad para conseguir su esposo. ¿Con qué estamos peleando nosotros? No tienen que ser cosas tan atrevidas y tan vulgares y tan extremas, pues. No tienen que ser cosas así. Pero ¿con qué estamos peleando? ¿Con la forma de ser? ¿Con la forma de ser? ¿Su egoísmo lo controla? Primero usted, segundo usted y tercero usted. ¿Con qué está peleando? ¿Qué ha traído en su corazón durante años? Entienda esto, la victoria para vivir como hijo de Dios, la victoria es Cristo en usted. Y es poder rendirle al Señor y decirle, Señor, me cuesta mucho perdonar, no tengo las fuerzas, yo quiero, lo deseo, pero no tengo las fuerzas, así que yo me rindo y rindo mi debilidad. Toma el control tú, Señor, y dame tu fortaleza y que sea el fruto de tu Espíritu Santo el que fluya a través de mi vida. Y el milagro sucede. Milagros de verdad suceden. No tengo tiempo para contarles más testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero esto es un milagro. Y si no fuera un milagro, yo no entiendo cómo muchos podrían ser cristianos. Mire, cuando un sicario es preparado para ser sicario, es de las cosas terribles. Mi sobrino, Edwin, que en un tiempo, pues no se movió en el sicariato, pero tuvo muchos conocidos en el medio donde que sí practicaron eso. Él tenía un familiar, tenía un tío que cuando estaban tomando, ese tío decía, empezaba a mover la mano así, de las ansias que le iban dando, de las ganas de ir a matar a alguien y de ver sangre. Mucha de la gente que se encuentra por ahí botada es porque alguien en su afán de ver sangre, y este señor le daba el beriberi como de apretar gatillo para matar a alguien. ¿Usted cree que alguien, una persona consagrada al sicariato, por ejemplo, será que el evangelio no es para los sicarios? ¿No puede cambiar el evangelio a un sicario? El Señor puede hacer la obra, obviamente. Una persona que la meten en una cueva, lo digo porque conocí casos, testimonios literales, alguien muy cercano a mí inclusive estuvo metido, se fue literalmente al Amazonas a que le hicieran el cierre de cuerpo, el cierre para que nada, las balas, nada le entrara, que se le iban a coger preso, el poder desaparecerse, una cantidad de cosas que hace esta gente. Estuvieron metidos en una cueva 28 días en ayuno, sin comer, solamente les daban agua. Y todos los días iban a hacerle baños y rezos metidos allá a un grupo de muchachos para practicar el sicariato. ¿Cómo sale una persona de una situación de esas? Tiene que ser un milagro. Métalo en un proceso de psicología a ver si lo saca de ahí. Tiene que ser un verdadero milagro de Dios. Ahora, si en cosas tan graves y tan delicadas hay tan hermosos testimonios de esa sanidad del Señor, ¿por qué no en nosotros? ¿Por qué Dios no va a poder vencer en nosotros lo que tiene que ver con la forma de ser? Lo que tiene que ver con nuestro egoísmo, si nosotros lo rendimos al Señor. La vida cristiana de victoria, Cristo en nosotros, es literalmente un milagro que Él nos regala. Y la última, la quinta característica de la vida de victoria por Cristo en nosotros, es que la vida cristiana
es de expresión y no de represión. Usted no se hace cristiano para vivir una vida reprimida. No es contando hasta 10. Mire, cuente hasta 100 antes de que hable, porque si usted está enojado o enojada y habla, la va a embarrar. Entonces, ¿qué le han enseñado a la gente? Cuente hasta 100. Y hay algunos, no, o le dicen cuente hasta 10, ¿no? Cuente hasta 10. Antes de ir a abrir la boca para que no responda mal, cuente hasta 10. Pero hay algunos que dicen 3 por 3, 9 y una 10 y tenga. ¿Sí o no? Me pueden apegar en nada y no 3 por 3, 10 y tenga y una 10. No, 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 no. La vida cristiana no es de represión. La vida cristiana es de que Cristo se exprese. Yo no tengo temor de reconocer mi debilidad. Yo le perdí el miedo hace mucho tiempo a reconocer la debilidad. Porque cuando reconozco la debilidad, la puedo presentar al Señor. Y cuando la presento al Señor, le puedo pedir que Él tome el control. Y cuando Él toma el control, le puedo decir que se exprese a través de mí. Entonces, mi vida cristiana no es un estar a toda hora como dicen algunos, estar muy consciente de sí mismo y muy controlado, el control entre la mente y el cuerpo. Control entre mente y cuerpo para que usted sea dueño de sí mismo y tenga el dominio. Se puede llegar a controlar mucho y hay muchos que tienen control sobre ellos mismos de esa manera, pero lo que nosotros queremos es manifestar la vida de Cristo. Amén. Manifestar la vida de Cristo. Y entonces no se trata de represión. Yo, muy vulgar, muy grosero, de muchas muy feas palabras. Y yo les he contado el testimonio, pero lo voy a contar porque yo les estoy dando ya un resumen de muchas cosas. Grosero con toda la gana. Yo soy sanguíneo de temperamento. Y un sanguíneo es poquisuelto, es charlatán, es la recocha y todo, a toda hora y molestar. Uy, pero mi boca yo era tan grosero que mire, estoy trabajando. Yo trabajé construcción muchos años ayudando a mi papá y luego ya me volví maestro de obra. Y gracias al Señor, Dios me llamó al ministerio. Estoy haciendo un filo de esos. Un filo. Eso en construcción de repello, eso es maluquísimo. Y más cuando son goteros. Le llaman goteros cuando uno le hace una figurita al filo por debajo a las losas para que el agua llegue y no doble para que manche la losa, sino que caiga ahí. Entonces se le hace en el filo, en los filitos se le hace una figurita que se le llama gotero. Eso en repello es maluco hacer eso. Y estaba yo trabajando, haciendo un filo de esos y se me cayó. La primera me la aguanté. Volví otra vez, y se cayó. La segunda me la aguanté. Yo voy para la tercera y volví y se me cae y cojo yo este carácter aquí, cucu. Y cojo yo esa herramienta y la pateo y mandé todo eso por allá. Y arríe madres como un berriondo. Cristiano, líder de jóvenes. Para que vea cómo es la vida cristiana, líder de jóvenes. Y soy tan descarado, después de que me di cuenta de lo sinvergüenza, ay Dios mío bendito, soy tan descarado que le digo, ay Dios mío, perdóneme, pero es que este granijo ya no sé qué, me tiene ya. Literal, así. Pidiéndole perdón a Dios y vuelvo y suelto la lengua y vuelvo y salgo otra vez con semejante retajila de groserías. Y yo estoy en una casa donde saben que soy cristiano y luego viene la pena, luego viene esa vergüenza. No, Dios mío, sintiéndome como una vil cucaracha, santo de Israel, yo que estoy haciendo. Pero como el Señor, después de esa experiencia fue la que a mí me marcó porque yo dije, ay Dios mío, yo dejando tan mal testimonio. Pero no se trata de reprimir. No voy a hacer ahora, Señor, si se me cae una vez, doy gracias. Si se me cae otra vez, doy gracias. Si se me cae 3 veces, doy gracias. Si se me cae 4, no, ya no aguanta uno. No, eso no se trata de 2 o 3 veces o 4 veces.
Porque si voy a reprimir, no se trata de que me muerdo la lengua. Cuando vaya a hacer una grosería, mucho, si eso fuera así, mordía la lengua y luego arreo la madre por el mordisco que me pegué tan horrible. No, eso no sirve, eso no funciona. Entonces, ¿qué le dije al Señor? Señor, yo no quiero ofenderte más. Yo no quiero ser un hijo tuyo que anda dejando tu nombre por ahí mal. Estaba en la casa de los Fernández, de los papás de Marta, estaba trabajando donde me pasó eso. En los papás de la cuñada de mi esposa. Estaba trabajando ahí y me pasa eso ahí. Yo, qué pena, Dios mío, no. Estaba pero avergonzadísimo y ya voy a mi casa, pues he tenido la disciplina de los devocionales. Entonces ya en mi casa, Señor, perdóname, yo no quiero hacer más esto. Y le entregué la debilidad, primero de temperamento, por ser sanguíneo. Le entregué la debilidad de ser una persona que en su momento hablaba demasiadas ociosidades, demasiadas. Le entregué la debilidad de ser un vulgar, de ser un grosero. Y le entregué mi debilidad y le pedí que tomara el control. ¿Sabe qué pasó? Yendo en la moto, un día se me zafó la cadena de la moto. Y entonces paré a colocarle la cadena a la moto. Y cuando ya puse la cadena, pues uno gira la llanta para que la cadena monte bien. A lo que giré la llanta no me he dado cuenta que mi dedo lo tenía metido entre la cadena y la catalina, se llama eso. La catalina son unos chuzos, ¿sí? Ya es una rueda con chuzos. Y mi dedo estaba ahí. A lo que giré la llanta y la catalina me pisó el dedo, pego yo el estartazo y saco el dedo y fue tan inmediato que me arranqué la uña. Me arranqué la uña completica, me salió en carne viva y me quedó un hueco ahí. Vea, esa mano me hacía así, vea. Y con esa mano, pues ya sin uña y con ese hueco ahí y en la moto, bueno, por lo menos la cadena quedó puesta. La cadena quedó puesta y me voy para la clínica, de ahí mismo cogí para la clínica. ¿Cómo sería el machacón tan terrible que yo medio apretaba el close y salía el chorrito de sangre? Quedaba el chorrito de sangre ahí. Como pude llegué a esa clínica, Dios mío bendito. Y tan lindas las enfermeras, ellas tan nobles, me cogieron el dedo y me lo metieron en un chorro de agua fría. Era un chorro de agua. Yo parado las pestañas y eso me temblaba. Bueno, me tomé la radiografía, pues me había fracturado el dedo del machacón, pero no bastante, como medio centímetro adentro del huesito me había partido el falange. O sea, fue un machacón. Y ya cuando me aplicaron pues para el dolor, para el calmante, y ya me entablillaron el dedo y toda la cosa, estaba yo ya todo achantado. Cuando caigo en cuenta, Señor, no he dicho ni una sola grosería. Caí en cuenta que no había dicho ni una sola grosería. Fue cuando dije, el Señor hizo un milagro. Amén. El Señor hizo un milagro. Y no tengo que andarme mordiendo la lengua. Ya no tengo que andar reprimiendo eso. No. La hermana se lo está imaginando todavía. No, eso fue un machacón terrible, una cosa pero monstruosa. Hermanos, ¿usted cree que yo me hubiera reprimido la lengua ahí mordiéndomela en ese momento? No, eso había mandado madrazos, quién sabe hasta dónde. Tampoco dije aleluya, gloria a Dios. Tampoco dije aleluya, gloria a Dios, porque un machacón de eso no es para decir aleluya, gloria a Dios. Pero sí el testimonio de poder ver que cuando uno le entrega, cuando uno reconoce la debilidad, la que sea, cualquiera que sea, de la carne, del alma, del espíritu. Hay gente que le cuesta mucho soltarse de estos tiempos. Hay gente que estos tiempos llegan y automáticamente el espíritu de la Navidad los invade. Y se meten en el rol y están untados de todo. Y les cuesta desprenderse. Es de todo. ¿Y por qué trato de eso? Porque eso es espiritual. Ataduras del espíritu, ataduras del alma, ataduras del cuerpo.
cuerpo, alma y espíritu, dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses 4:23, dice que el espíritu, que Dios lo puede preservar santificados. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén. Y de esa manera, mis amados, terminamos esta serie titulada Las características de la vida cristiana, que está dentro de un conjunto de predicaciones tituladas Entendiendo la vida cristiana. Ahí está el conjunto. Usted encuentra estas prédicas en YouTube, usted encuentra estas prédicas en Facebook. Si usted no está inscrito al grupo de la iglesia, lo podemos inscribir para que le llegue por WhatsApp toda la información y usted pueda tener estas enseñanzas. Por el momento, mis amados, poderles decir que así como la vida cristiana comenzó un día. ¿Usted se acuerda la fecha que comenzó a ser cristiano? ¿Usted se acuerda? Bueno, yo no he hecho la cuenta ahora, pero yo sé que fue un 17 de enero a las 9 de la noche. Estaba yo naciendo de nuevo. Y ese día fue marcado como el día de mi nuevo nacimiento. Y yo puedo referirme a él. Me ha tocado escribir el testimonio muchas veces. He llenado documentos con el testimonio y yo puedo colocar la fecha. Y tica para hacer la cuenta de volverme 47 años, ¿cuánto me da eso? Eso me da como 1998, por allá me va dando eso más o menos la cuenta. Cuando comencé la vida cristiana, pero sí sé que el 17 de enero a las 9 de la noche estaba yo recibiendo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y eso me transformó la vida de ser solamente creación de Dios a ser un hijo de Dios. Y todos tenemos la fecha de nuestro nuevo nacimiento, o debemos de tenerla por lo menos. Pero tiene que también tener la fecha del día en que Dios le dio la victoria a usted. Que usted pueda decir, en esta experiencia de vida, el Señor manifestó su victoria a través de mi vida. En este cuadro, en esta situación que yo no podía superar, Cristo mostró su victoria. Y a partir de ese día el Señor me cortó esto. Así me pasó con el alcohol, así me pasó con las drogas, así me pasó con la prostitución, así me pasó con las vulgaridades. Todo ha sido un milagro donde el Espíritu de Dios ha manifestado el poder del Evangelio a través de mi vida. Y es completamente posible para usted. Dios no tiene preferidos. Me gusta el título de un libro que le vi a Felipe. El título del libro es Dios no tiene preferidos, Él tiene íntimos. Ahí está la clave. Ninguno de nosotros es preferido, pero el que busca a Dios en intimidad y le rinde su vida es el que tiene las experiencias de vida. Amén. Vamos a colocarnos en pie, mis amados. Y le vamos a rendir al Señor una oración que debe de ser bien significativa. No vaya a prometerle nada a Dios para el próximo año. Nos ponemos a prometerle que este año sí cambio, que este año yo no sé qué, que este año yo no sé qué. No se pegue de cambios de año. A usted no lo cambia, a usted no lo transforma que un año cambie. ¿Cómo es que dice una canción? Que año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Esto va a ser más alegre cuando Petro salga de la presidencia. Será una alegría que nos pueda traer el Señor. De resto, no se trata de un cambio de año. Se trata el cambio, el verdadero cambio que nosotros le ponemos al Señor, o que el Señor trae en nuestra vida, es que Él cambie, que haya cambio de mi vida por la vida de Dios. Cambie de tener el control a que lo tenga Cristo. Cambie de estar tratando de superar sus debilidades y más bien se las entrega a Cristo. Ese es el cambio que el Señor espera. ¿Y sabe qué es lo más lindo?
Los casos perdidos son los que más le gusta a Dios. Porque cuando yo ya estoy cansado de fracasar, cuando ya estoy cansado de pelear con el mal genio, de pelear con todo, cuando ya estoy cansado de eso y ya me rindo, ahí es donde el Señor dice, ahora que usted soltó, ahora yo sí cojo. Mientras que usted tenga el control, el Señor lo va a respetar y el Señor no va a hacer nada. Pero cuando usted le entregue su debilidad y le pida que Él manifieste su fortaleza, entonces Dios va a orar y va a orar grandes milagros. Amado Dios, te damos muchas gracias por esta vida maravillosa que tú nos has llamado a vivir. Te damos gracias, Señor, porque tenemos tu bendita bendición, la gracia infinita, no solamente para ser salvos, sino que tenemos tu gracia para vivir la vida cristiana. Te damos gracias, Señor, por el diseño tan perfecto, porque todo lo que era necesario para que esta sea una realidad ya fue cumplido. Ya Cristo nos purificó mediante el sacrificio con su sangre derramada, con su vida derramada en su sangre. Ya fuimos comprados a precio de su vida y ahora te pertenecemos, somos tus hijos. Pero te quiero también dar muchas gracias por esta vida que tú nos has llamado a vivir, Señor. Una vida, bendito Rey, donde no se trata de las obras de la carne, sino que se trata de las obras del Espíritu. Se trata, Señor, de traer toda nuestra naturaleza, todo lo que somos, sin guardarnos nada, para que tú seas el que tengas el control, Señor. Amado Rey, te damos gracias porque diseñaste, nos creaste espíritu, alma y cuerpo para poder, nos diste un espíritu para que a través de nuestro espíritu nos conectemos con tu espíritu. Esto es parte del diseño tan perfecto, Señor, una relación de espíritu a espíritu. Y desde allí, Señor, tú tomar el control del alma y del cuerpo para que te glorifiques en todo nuestro ser. Hoy, Señor, como un día vinimos a tus pies, reconociéndonos pecadores y pidiendo que tu gracia nos alcanzara y nos perdonara de todo pecado, hoy también te venimos a ti, como pecadores, como aquellos que fuimos redimidos, pero que todavía en nuestra humana naturaleza seguimos teniendo debilidades, seguimos teniendo adicciones, seguimos teniendo una forma de ser con la cual luchamos, Señor, porque hacemos cosas o reaccionamos en cosas de la manera como a ti no te agrada, Señor. Pero así como un día te recibimos por gracia, hoy volvemos a recibirte por gracia para hacer nuestra victoria, Señor. Hoy te decimos, bendito Rey, no puedo hacer nada por mí mismo para cambiarme. No puedo hacer nada por mí mismo para agradarte a ti. No puedo hacer nada por mí mismo, Señor, para perfeccionar la santidad tuya en mi vida. Así que es necesario que tú obres en mi vida. Por eso me rindo a ti, Señor, como hijo, como salvo, como redimido. Pero me rindo a ti, Señor, una vez más, para que seas teniendo el control completo de mi vida, Señor. Oh, bendito Rey, que los próximos años que tú me regales de vida, bendito Señor, sean para que tú seas glorificándote en mí, para que tú seas honrado en mí, para que sea de testimonio a través de mi vida, Señor. Y yo te doy gracias, bendito Rey, porque así como por la fe un día fuimos salvos de la condenación, así también por la fe, Señor, recibimos esta libertad de nuestro ego, la libertad de nuestro yo, la libertad del dominio de esta carne, la libertad, bendito Señor, del yoísmo, derribando todo altar que tengamos en nuestro corazón a nosotros mismos o a los ídolos que hemos puesto allí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, sigue operando en cada uno de nosotros. Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que llegue a manifestar realmente la vida en Cristo. Que Cristo sea glorificado, que Cristo sea visto en cada uno, no solamente cuando nos reunimos aquí, sino, Señor, cada uno en su casa, dando el testimonio, Señor, siendo de impacto, bendito Rey, donde quiera que se encuentren, en su trabajo, en su estudio, en la casa, con los amigos, Señor, con la familia. Bendito Rey, que seas tú, Señor, obrando y que cada uno llegue a ser esa vasija, como dice la palabra del Señor, haciendo tú en mí lo que te agrada a ti, Señor.
haciendo tú en mí lo que a ti te agrada, haciendo tú en mí lo que a ti te agrada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los bendice, mis amados hermanos.